Gloria a Dios. Estamos dando paso a nuestro 10.º tema de lo que son estos estudios bíblicos históricos. Por cuestiones de tiempo vamos a entrar ya directamente a la lectura de estos estudios. En esta oportunidad nos toca el tema número 10, que es la contrarreforma. La contrarreforma, dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios, y estas cosas os harán porque no conocen ni a Padre ni a mí. Juan 16, del 1 al 3. La Contrarreforma fue un movimiento que tuvo lugar en el seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana en los siglos XVI y siglo XVII. Supuso un intento de revitalizar la Iglesia al oponerse al protestantismo. Algunos historiadores rechazan el término porque implica solo elementos negativos del movimiento y prefieren utilizar las denominaciones de la Reforma Católica para resaltar la alta espiritualidad que animó a muchos a los que encabezaron el movimiento, que a veces no tenía relación directa con la Reforma Protestante. La Reforma Católica o la Contrarreforma. Para contrarrestar la Reforma Protestante, la Iglesia Católica se reformó a sí misma. Esta Contrarreforma fue la obra del Concilio de Trento. Desde el principio de la Reforma, los católicos y protestantes reclamaban un concilio ecuménico para reglamentar las cuestiones en litigio, pero el concilio no se reunió hasta 1545, demasiado tarde para restablecer la unidad cristiana. Se disolvió en 1563, pero como sus trabajos habían sido interrumpidos por dos veces a consecuencia de las guerras, desde 1549 a 1551, después de 1552 a 1560, su duración fueron de 8 años. El Concilio de Trento, en materia de dogma, el Concilio de Trento rechazó todas las proposiciones protestantes, determinó cuál texto de la Biblia debería de en adelante tenerse por auténtico por los católicos. Este texto se llama de la Vulgata, traducción latina hecha por San Jerónimo. Mantenía en los 7 sacramentos que los protestantes querían reducir a dos. Afirmó la presencia real de Cristo en la Eucaristía, negada por calvinistas y admitida incompletamente por los luteranos. Proclamó que las creencias de la Iglesia reposaban en las Santas Escrituras, completadas por la traducción, que la Iglesia de Roma era superior y que todo católico debía obediencia espiritual al Papa, sucesor de San Pedro y vicario de Cristo. En materia de disciplina, el concilio mantuvo también la organización tradicional de la Iglesia, contentándose con reformar los abusos. Conservó para las oraciones el empleo de la lengua latina, considerada como universal. Se negó a admitir el matrimonio de los sacerdotes, prohibió la comunicación de los beneficios, es decir, la posición de un solo sacerdote de varios cargos eclesiásticos. Decidió que los sacerdotes y los obispos debían residir en sus parroquias y sus obispados y predicar para la instrucción de los fieles, por lo que menos una vez por semana ninguno podía ser obispo si no tenía por lo menos 30 años, ni sacerdote que fuese menor de 25. El concilio recomendó que se cesasen para la formación de futuros sacerdotes especiales. Aquí la fundación de los seminarios, que quiere decir semilleros. La obra del Concilio de Trento completó por diferentes medidas tomadas por los papas. Establecieron una comisión encargada para hacer catálogo e índices de cuya lectura debían ser prohibida porque podían poner en peligro la fe de los fieles. Esto fue lo que llamó la Congregación del Índice. La organización militar de los cuadros eclesiásticos mediante el orden de los jesuitas, fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola, que iba al mismo colegio que Calvino, se le parecían. Aprobaron el restablecimiento del Tribunal del Santo Oficio, conocido como la Santa Inquisición, encargada especialmente de vigilar al clero y de perseguir, castigar hasta por el fuego a los autores de las doctrinas contrarias a los dogmas católicos. Uno de los aspectos que cabe resaltar es el hecho que la Iglesia Católica trató de frenar la reforma protestante a través de dos puntos principales: la reimpresión, la Inquisición y la enseñanza a través de las nuevas órdenes monásticas. La Congregación del Índice.
el índice de los libros prohibidos, tamianos en el Index EPU, una lista de aquellas publicaciones de la Iglesia catalogó como libros perniciosos para la fe. Además, establecía en su primera parte que las normas de la Iglesia con respecto a la censura de los libros, en el propósito de esta lista era prevenir la lectura de los libros de los trabajos inmorales que contuvieran errores teológicos o morales para prevenir la corrupción de los fieles. Fue creada en 1559 por la Sagrada Congregación de la Inquisición Católica Romana, posteriormente llamada Congregación para la Doctrina de la Fe. El índice contenía nombres de autores cuyas obras estaban prohibidas en su totalidad, obras aisladas de otros autores anónimas, también en un detallado repertorio de los capítulos o páginas lineales que debían ser cortados, tachados. En esta labor correspondía a los bibliotecarios que debían ocuparse antes de dejar en ellas en manos de los lectores. Para el mantenimiento del índice después de la primera edición de Pío VI, sí, Pío V, se instituyó en 1571 la congregación del índice. El índice fue actualizado regularmente hasta su última edición, que data en 1948, con materiales que fueron agregando tanto por la congregación como la de Papa. Otras congregaciones, como el Santo Oficio, pasaban al anterior sus propias correcciones para que las incorporara. El Santo Oficio o la Santa Inquisición. La Inquisición o el Santo Oficio fue una institución creada por el Papa Gregorio IX, que en el siglo XVIII, para investigar y juzgar a los acusados de herejía y brujería. Su acción decayó a fines de la Edad Media como la institución dependiente de Roma. Los reyes católicos la interpretaron en España en los últimos años del siglo XV. Le dieron doble carácter tribunal estatal y eclesiástico. Con ello buscaron detener la propagación del judaísmo e islamismo en península. El Papa Paulo IV restableció para el mundo católico en el siglo XVI con el fin específico de tener el avance del movimiento reformista. El nombre de la Inquisición se refiere a su carácter del tribunal que investiga y que inquiere antes de juzgar y sentenciar. Estaba formado por los créditos. El proceso se iniciaba con la recepción de acusaciones. Seguía una investigación sobre la validez de las mismas. Se buscaba luego la confesión del reo, para lo cual era válido emplear el tormento. La sentencia podía ser el perdón si el reo abjuraba, o la muerte en la hoguera, que ejecutaban los representantes del Estado, no de la Iglesia. Las nuevas órdenes monásticas. Luego del Concilio de Trento, un nuevo espíritu invadió a las órdenes religiosas, que se convirtieron en difusoras de los acuerdos alcanzados en este conclave económico. Los trapenses, existentes reformados, renovaron en 1600 la vida monástica. Los franciscanos, al igual que los jesuitas, se convirtieron en activos misioneros. Los cartujos predicaron con su ejemplo de autoridad, contemplación y vida ermitaño. Los dominicos, dedicados al estudio y la predicación de la enseñanza, tuvieron un papel muy importante en la Inquisición. Trapenses, circenses reformados. Robert Abad, del monasterio Clunace de Molenses, con un grupo de monjes de su comunidad, se pronunciaron retomar la observancia de estricta de la primitiva regla de San Benito de Nursia, quien en 1540 fundara la Orden de los Benedictos. Para ello erigió una nueva abadía en Ciudad, donde los monjes blancos, así conocidos por su color de su hábitat, dedicaron su vida y el trabajo manual, la contemplación ascética, con el igual empeño, poniendo en práctica el lema Benedicto ora in borra, reza y trabaja. Los franciscanos, orden mediáticamente católica, como tal como los dominicos, fundada por Francisco de Asís, actualmente la orden religiosa con mayor número de elementos. Vamos a retroceder. Los trapenses. Y estas son las órdenes monásticas. Los trapenses, los franciscanos, que actualmente es la orden con mayor religiosa número de elementos, presencia mundial. La espiritualidad de los franciscanos es completa
y tiene muchos caminos, pero en general se basa en la alegría, el servicio, especialmente a los más pobres, el amor de Dios y a su creación. Los humanos, los franciscanos, tienen presencia en la Organización de las Naciones Unidas y vigilan constantemente a través del estudio y respeto a la hermana naturaleza. Aunque en la actualidad existen muchos grupos que se denominan franciscanos, algunos fuera de la Iglesia Católica, solo es posible establecer un vínculo a las tres órdenes franciscanas cuyos orígenes provienen de la fundación del santo. La primera orden es la de los frailes menores. Su nombre oficial en latín es Fratum Minorum. Su funcionamiento fue aprobado en 1209 por el Papa Inocencio II. Cuenta con tres ramas: los observantes, los capuchinos y los contentuales. Los franciscanos, estas ramas nacen de cismas internos de la orden, ya que desde los inicios de los hermanos tuvieron diferentes visiones de ver cómo se debía la vida religiosa de los frailes menores. La segunda orden se compone de las órdenes franciscanas cooperativas, entre los que se encuentra la de las hermanas claristas pobres fundadas por Santa Clarisa de Asís y San Francisco. La tercera orden es de los hermanos y hermanas de la penitencia y se divide en la tercera orden seglar y la tercera orden regular. En la orden seglar, los miembros pueden ser personas casadas. De esta orden se deriva la juventud franciscana, integrada por miembros jóvenes activos que se dedican a estudiar y promover ideas de caridad con el espíritu franciscano y presencia en diversos países. Los cartujos. La orden de los cartujos es una orden contemplativa, la cual fue fundada por San Bruno en el año 1100. Los cartujos son la orden que profesa más autoridad en la práctica. A lo largo de su existencia han permanecido en esta pobreza sin caer en lujo. Los monasterios de los cartujos son llamados cartujas y ahí buscan esos monjes una vida de contemplación y oración. Los dominicos nacen en el contexto de una lucha contra las herejías que eran muy fuertes y numerosas a comienzos del siglo VIII, comenzando con dividir a una iglesia católica cuya jerarquía se encontraba en, en uno de sus puntos de mayor degeneración de Santo Domingo de Guzmán. Era un clérigo que integraba el capítulo carceral de la OSMA, actualmente el Burgo de Osma, durante un viaje diplomático realizado con su obispo al norte de Europa. Tuvo la oportunidad de atravesar Francia y entrar en comunicación con varios grupos declarados con herejes cátaros y albigeneses, quienes predicaban contra la jerarquía eclesiástica, pregonando la pobreza mediante el regreso de la iglesia primitiva. Hasta hacia 1206, el Santo Domingo tuvo la idea de organizar un grupo que fuera a predicar en tierra de herejes buscando su conversión. Dicho grupo debía vivir pobremente, sin criados ni posiciones. El Papa aprobó la idea, pero la experiencia no tuvo éxito inmediato, por lo que los gobiernos civil y eclesiástico optaron por utilizar la fuerza, llevando a cabo una cruenta cruzada contra estos grupos heréticos. Santo Domingo continúa madurando su idea y finalmente, hacia 1215, organizó la primera comunidad formal de hermanos predicadores. Como se le llama a la orden naciente, componía de 16 integrantes. Dicha comunidad se guiaba bajo la regla de San Agustín a convenios o casas urbanas bajo una espiritualidad a la vez monástica y a la vez apostólica. El lema escogido fue contemplatis, es decir, contemplar y dar a otros el fruto de la contemplación. Todo esto fue novedoso para la época. Hasta entonces, los religiosos vivían en monasterios y se dedicaban a la predicación, la cual en teoría era el monopolio de los obispos dominicos, donde tomaron como ejes de su carisma. Unidos a la pobreza, la orden fue aprobada por el Papa Honorio en 1216. Pocos años después, Santo Domingo toma la decisión de dispersar al pequeño grupo enviándolo a lugares claves, desde entonces París y Bolonia, donde se encontraban dos principales universidades del mundo occidental. El éxito fue inmediato. En 1221, cuando murió su fundador, los dominicos eran alrededor de 300 frailes. Unos 50 años más tarde, el número bordeaba 10.000 miembros. Hasta el siglo XVI, los dominicos representaron
la segunda comunidad masculina más numerosa después de los franciscanos. Pronto se hicieron muy populares y grandes teólogos se formaron en sus filas. Los casos más renombrados son los Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno. Meiser, Karl, también este Fer, la preparación teológica expuesta tanto por los dominicos como por los franciscanos hizo que, al fundarse la Inquisición en 1231, las autoridades se fijaran en estos religiosos y le confiaran su organización que llevaron adelante con mucho celo, al punto que los primeros quedaron asociados con este tristemente célebre tribunal. Tal vez los más famosos inquisidores son Bernardo Guío y Tomás de Torquemada, ambos dominicos. Tras una decadencia que afectó a las órdenes religiosas en general durante el siglo XIV, los dominicos se reformaron en el siglo XV, preparándose una nueva tarea, evangelización de América. Su trabajo ahí fue muy importante y en los anales de la historia tiene una especial consideración a Fray Bartolomé de las Casas, eh, Fran Antonio Montesinos y otros más por labor de la defensa de los derechos indígenas americanos en América. Los dominicos también que vendieron la educación de la población criolla a través de la fundación de centros universitarios en la preparación de las prácticas. Hoy están presentes entre la población como la devoción a la Virgen María, el rezo de rosarios. Al venir la época de las revoluciones, tanto en Europa como en América, la orden soportó la crisis más grande de la historia, la inobservancia, la laxitud, la rigidez intelectual unida a los ataques desde el exterior. Se lanzaron autoridades políticas, corte liberal, y la llevaron casi a desaparecer por completo. A partir del siglo XIV comenzó una segunda restauración, si bien el número de religiosos nunca volvió a tener el guarismo de otras épocas. Uno de los restauradores más conocidos por su influencia en Francia y en Europa en general fue Enrique Lacordaire. En el siglo XX, la orden dominica recuperó por parte de su antiguo esplendor y campo teológico pastoral a través de teólogos como Marie Dominique y Gerson, entre otros dominicos, tuvieron una influyente participación en el Concilio Vaticano. Alrededor de 8.000 frailes que existen especialmente en el estudio teológico filosófico, a la pastoral en parroquias y a la misión en la enseñanza de centros de estudios. Los jesuitas, los jesuitas, organización militar para combatir a los cuadros eclesiásticos, para combatir las doctrinas protestantes, los papas encontraron preciosas habilidades en las órdenes religiosas, todas ellas de la que ocupó principal puesto en la historia en la Compañía de Jesús en 1540. La compañía fue creada para el combate, fue organizada como el cuerpo del ejercicio, regida por la severa más disciplina y gobernada por un general que disponía de una autoridad absoluta y sometida enteramente al Papa. La regla esencial es como un ejército, la obediencia pasiva en la que deseaba ser soldado de Jesús o jesuita debía renunciar a tener otra voluntad de las que sus jefes. Se debe las constituciones como obedecer el bastón en sus manos del viajero y ser entre las manos de sus superiores como un cadáver. Los jesuitas obraron por la predicación, pero sobre todo por la confesión y educación. Supieron atraer a sus colegios a los hijos de los nobles y hasta a los hijos de los príncipes soberanos. Pero los jesuitas, que en Alemania del Sur, especialmente en Bavaria y en Austria, reconquistaron al protestantismo. El mismo éxito eh, tuvo en la parte de los Países Bajos que forman hoy en Bélgica, por donde quiera que los jesuitas ejercieran su acción, tuvieron en vista el interés general del catolicismo, no del interés particular de un soberano o de un estado. Fueron únicamente los soldados de Cristo, es decir, que los soldados del Papa, su vicario, según su divisa, combatieron ad Monver de Gloria por la mayor gloria de Dios y por la Iglesia Universal. Estos fueron internacionalistas, lo que despertó la desconfianza y la hostilidad de muchos gobiernos respecto a ellos. La Guerra de los 30 años, nombre que recibe el conflicto de los bélicos europeos que tuvieron lugar desde
618 a 1648, entre los cuales participaron la mayoría de países de Europa occidental, que en su mayoría se libraron del centro de Europa. Y la lucha tuvo sus más primitivos orígenes en el profundo antagonismo religioso engendrado por la difusión de la Reforma Protestante, la animosidad religiosa, sobre todo entre los más decididos partidarios de las fracciones y católicas que estaban enfrentadas, se extendió la guerra. Asimismo, fue un factor decisivo en posteriores. Sin embargo, según el conflicto iba ganando impulso, su carácter cambió, primando las rivalidades dinásticas de los principales alemanes y la determinación de potencias europeas, sobre todo Suecia y Francia, de frenar la supremacía del Sacro Imperio Romano Germánico, que por entonces era, junto a la monarquía hispánica, el principal instrumento de la Casa de Habsburgo. Los odios religiosos que llevaban encendidos de más de medio siglo estallaron a partir del 1618 en la Guerra de los 30 años. En cierto modo, esta situación se debía a la fragilidad de Habsburgo, a un acuerdo firmado en 1555 entre el emperador Carlos V y los príncipes luteranos alemanes. La guerra era uno de los conflictos más destructivos de la historia europea. Ha sido dividida por la historiografía en cuatro fases. Las tensiones religiosas entre los principados alemanes se vieron profundamente agraviadas durante el gobierno del emperador Rodolfo II eh, de Habsburgo. En muchos lugares de Alemania fueron destruidas las iglesias protestantes, se impusieron limitaciones a la libertad de culto. Los oficiales del emperador convirtieron la paz de Augsburgo en una base de un resurgimiento general del poder católico con la creación de 1618 la Unión Evangélica, alianza defensiva de los principales de ciudades protestantes, y un año más tarde la liturgia católica, organización similar formada por los católicos, que se hizo inevitable la crisis, la facción bohemia de la Unión Evangélica. En el primer ataque, ultrajados los agrevistas políticas de la jerarquía católica en Bohemia. Los protestantes, que eran su mayoría dentro de una población del reino, siguieron sin éxito la intervención desde 1617, su monarca, el ferviente católico y heredero del Sacro Imperio Fernando II. A finales de ese año, tras deponer Fernando II, los rebeldes ofrecieron el trono de Bohemia a Federico V, elector del Pali, Palatinado. Tras esa victoria se produjeron sangrientas represalias contra los protestantes de Bohemia y se prohibieron sus actividades religiosas, aunque la Unión Evangélica se disolvió. Federico V y algunos de sus aliados continuaron con su lucha del Palatinado. Fase danesa. La segunda fase danesa adquirió una dimensión internacional cuando varios estados protestantes alemanes solicitaron una ayuda extranjera para enfrentarse al Sacro Imperio con el apoyo de los príncipes alemanes luteranos. En la primavera de 1625 invadió Sadokia, después los ejércitos imperiales invadieron todo el norte del actual territorio alemán, devastando a su paso numerosas sus ciudades, persiguiendo a Cristian IV, Península. La victoria total de la causa imperial en esta fase bélica se produjo el 6 de marzo de 1629, cuando Fernando II promulgó el edicto de restitución, documento que anulaba todos los títulos protestantes sobre las propiedades católicas expropiadas de 1552. En el 22 de mayo de 1629, el rey Cristian IV aceptó la paz de Lübeck, quien le privaba de pequeños territorios de Alemania. La fase sueca. Durante el verano siguiente, el conde de Tilly fue rechazado por los suecos en tres ocasiones tras la batalla de Briga. Las tropas suecas se trasladaron al sur de Alemania para pasar el invierno. La batalla, que tuvo lugar en la continuación, costó la vida a Gustavo II Adolfo, pero al final del ejer- del ejército de Waldeck se vio obligado a retirarse. Bernardo.
duque de Sanota, que sustituyó el mando militar protestante al reino sueco, invadió Baviera tras esta victoria, si bien a lo largo de 1633 Wallenstein lo llevó a cabo en repetidos ataques contra las fortalezas suecas de Silesia. A finales de 1633, Wallenstein trató de convencerla de la necesidad de obtener la paz a los círculos dirigentes de los ejércitos imperiales al mando de Fernando de Austria. El cardenal Infante, el hermano rey de Español, arrestaron el 6 de septiembre de 1634 una devastadora derrota en el Duque de Bernardo y sus aliados suecos en una localidad vaga de Dúrber. Por esta catástrofe, los dirigentes de la coalición protestante abandonaron la lucha, la paz de Praga, que en 1635 puso fin a la tercera fase de la guerra. Hizo ciertas concesiones a los luteranos de Sanofia, modificando cuestiones básicas del edicto de restitución. La fase francesa. La situación de los Habsburgo en Alemania volvió a empeorar con la derrota arrestada por el duque Bernardo en Rüthen el 2 de marzo de 1638. Tras esos contratiempos, los ejércitos imperiales se vieron obligados a entregar numerosas fortalezas entre 1642 y 1645. El sueco de Lennart Torsen logró diversas victorias, invadió Dinamarca, que se había aliado al Santo Sacro Imperio y asoló a gran parte de Austria y al oeste de Alemania. El duque de Vigen puso fin a la capacidad de la monarquía hispánica para presionar sobre las posiciones francesas al derrotar un ejército español en la batalla de Rocry, norte de Francia, el 19 de mayo de 1643. Durante el mes de noviembre de ese año, las tropas francesas sufrieron una gran derrota en Tuchel, pero esa fue la última de las victorias en Habsburgo, en Alemania. Los ejércitos combinados del duque de Ingles de Biscorres vapulearon a un ejército bávaro en Pittsburgo de Biscorria en agosto de 1644 y el 3 de agosto de 1645 hicieron lo propio con un ejército formado por austriacos bávaros cerca de Nubia. A pesar de estos y otros reveses, el emperador Fernando de Habsburgo había, que había sucedido a su padre, y Fernando V se negó a capitular. Los combates esporádicos prosiguieron en Alemania, los Países Bajos e Italia eh, durante el resto de 1646. En otoño de ese año, el duque Maximiliano volvió a la guerra al lado del Santo Imperio, pero en otro lado, formado por bávaros austriacos, fue vencido en 1648. Esta derrota, junto con el asedio sueco a la ciudad de Praga, el sitio franco-suezo de Múnich, una importante victoria francesa el 20 de agosto de Lens, obligaron a Fernando III también se enfrentara a la amenaza posible un ataque a Viena para acceder a las condiciones de paz de los vencedores. La paz de Westfalia. La paz de Westfalia influyó sustancialmente en la historia posterior de Europa. El conjunto de pactos signados de la región Alemania de Westfalia estuvo formado por dos acuerdos que han pasado a ser conocidos cada uno ellos bajo el nombre del Tratado de Münster, firmados respectivamente el 30 de enero y el 24 de octubre, así como un tercero que recibió su rúbrica en la última fecha señalada y también en la ciudad de Westfalia. El primero de los pactos que fue acordado entre la monarquía hispánica y las Provincias Unidas, los territorios de los países bajo independizados de España, puso fin a un silencioso contencioso bélico conocido como la Guerra de los Países Bajos, intestado a su vez en el contexto general de la Guerra de los 30 años. Por su parte, el segundo tratado de Münster rubricó la paz entre Francia y Sacro el mismo día que los representantes imperiales firmaban en Augsburg con sus hasta entonces rivales suecos y protestantes el acuerdo que contemplaba la llamada Paz de Westfalia. Además de convertir a Suiza y las Provincias Unidas en estados
Independientes, todos estos tratados debilitaron gravemente al Sacro Imperio y a los Habsburgos, supusieron el surgimiento de la Francia como principal potencia del continente y retrasaron la unificación de la protesta de la política de los estados alemanes. Las consecuencias económicas, sociales y culturales de la Guerra de los 30 años fueron muchas, siendo los territorios alemanes las víctimas principales. Las estimaciones actuales sugieren que la población del Sacro Imperio disminuyó entre un 15 y un 20%. Las zonas rurales, a diferencia de las ciudades fortificadas, fueron los que más sufrieron, salvo en ciudades portuarias como Hamburgo y Bremen. La actividad económica decayó en todos los estados alemanes y la incertidumbre y el miedo y el caos y la brutalidad marcaron una vida diaria y permanecieron en la memoria colectiva alemana durante siglos. Aunque la paz de Westfalia marcó el final de la Guerra de los 30 años como conflicto europeo generalizado, el enfrentamiento entre Francia y España, iniciado en 1635 y aguizado en 1640, año en que Francia alentó la rebelión de Cataluña contra la monarquía de España, no finalizó hasta 1659, cuando ambos países firmaron la paz de los Pirineos. El ecumenismo, el movimiento cuyo objetivo básico es promover la cooperación y la unidad mundial entre las iglesias vinculadas al cristianismo. El término ecuménico proviene etimológicamente del griego ecumenio. De esta manera, los concilios ecuménicos de la Iglesia, primeros de los cuales se celebró en el Concilio de Nicea en 1325, fueron así los llamados porque los participantes representaban las condiciones de todo el mundo conocido. En el siglo XVI, el término ecuménico vino a significar para la Iglesia católica, apostólica y romana la preocupación por la unidad y la renovación de la Iglesia. Para los protestantes que encabezaron y hicieron avanzar el movimiento económico desde principios del siglo XX, la expresión se ha aplicado solo a una unidad cristiana, sino al más sentido y amplio expansión mundial del cristianismo a través de las actividades misioneras. Hasta el siglo XX solo se habían hecho esfuerzos esporádicos para reunir a la cristiandad rota durante siglos por cismas, la aparición de la Reforma y otras disputas en el siglo XIX se facilitó el camino hacia la unidad por el desarrollo de las organizaciones como las sociedades misioneras y de la Biblia, la Asociación de Jóvenes Cristianos y la Asociación de Jóvenes Cristianas. En todas ellas, protestantes de diferentes confesiones se unieron para apoyar a causas comunes. A principios del siglo XX, la unidad del movimiento económico era desempeñada por protestantes casi en exclusiva. La Conferencia Mundial de 1910, celebrada en Edimburgo, marcó el principio del ecumenismo moderno. De ella surgieron tres corrientes de orientación ecuménica, evangélica, de servicio doctrinal. En la actualidad, esos tres aspectos son fomentados a través del Consejo Mundial de la Iglesia, constituida en 1948, en 1994, englobada a más de 330 iglesias en unos 90 países. La preocupación eh, eh, perdón, de ella vamos a leer. La Conferencia Misionera Mundial de 1910, celebrada en Edimburgo, marcó el principio del ecumenismo moderno. De ella surgieron tres corrientes de orientación ecuménica, evangelística, de servicio doctrinal, y en la actualidad de estos tres aspectos son fomentados a través del Consejo Mundial de las Iglesias, constituidas en 1948 y 1994, englobada a más de 330 iglesias en unos 90 países. La preocupación evangélica del ecumenismo moderno dio lugar en 1921 a la formación del Consejo Misionero Internacional, que engloba a las 17 organizaciones de carácter nacional, coordina la estrategia misionera y ayuda al desarrollo de las nuevas iglesias. Los esfuerzos realizados por los cristianos más allá de los límites confesionales nacionales se realizaron en 1925 en Estocolmo, cuando se convocó a la Conferencia Universal Cristiana sobre la vida, el trabajo para estudiar la aplicación del Evangelio en asuntos industriales, sociales, políticos e internacionales bajo el lema El servicio une.
pero la doctrina divide. El movimiento hacia el ecumenismo doctrinal llevó en 1927 la convocatoria a la primera conferencia mundial del orden y la fe. La conferencia concluyó en que Dios quiere la unidad, sin embargo, pidiendo justificar los principios de la desunión, lamentamos su permanencia. La segunda conferencia mundial de la fe y el orden se celebró en Edimburgo el mismo año en que tuvo lugar en Oxford otra conferencia sobre la vida. Delegados de ambas reuniones acordaron la coordinación de actividades. En 1938 se nombró un comité provisional para crear un órgano representado por la Iglesia. La formación del Consejo Mundial de la Iglesia eh, re- tenía que haber nacido en 1941. Se propuso que durante 7 años, a causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1961, la corriente misionera del esfuerzo ecuménico protestante junto a las corrientes del servicio doctrinal unidas en el Consejo Internacional del Minis- Misionero se fundieron en el Consejo Mundial de las Iglesias. El impulso hacia la unidad de la unidad fue realizado casi en exclusiva entre los protestantes hasta 1920, año en el que el patriarca de Constantinopla publicó una encíclica llamada La Unión de todos los cristianos. Las iglesias ortodoxas orientales son miembros del Consejo Mundial desde su constitución. El ecumenismo siguió desarrollándose entre las confesiones protestantes y ortodoxas, así como en 1950 se formó el Consejo Nacional de las Iglesias por parte de 29 confesiones de Estados Unidos. La Iglesia Católica Apostólica Romana, sin embargo, permaneció inflexible en su rechazo al movimiento. Desde su punto de vista, la unidad de la Iglesia se puede conseguir tras el regreso de las que ella considera sectas cismáticas, la única iglesia verdadera, y una encíclica emitida en el 1928 por el Papa Pío VI reforzó esta posición. En 1954 los católicos tuvieron prohibido participar a la segunda asamblea del Consejo Mundial de las Iglesias. En cambio, llegó en 1959 cuando el Papa Juan XVIII, Juan XIII, perdón, Juan XXIII, propuso la convocatoria de un nuevo concilio para contemplar la hora del Concilio Vaticano. La renovación doctrinal y la unión de las otras confesiones fueron algunos de los puntos más debatidos entre las sesiones del Concilio Vaticano. El pontífice creó un secretariado para la promoción de la unidad cristiana. En 1961 permitió que los observadores católicos asistieran de modo oficial a la tercera asamblea del Consejo Mundial de las Iglesias, también gracias a su influencia cuando se inició el Concilio Vaticano en la Basílica de San Pedro. Los representantes protestantes y ortodoxos que estuvieron presentes en todas las reuniones fueron ubicados en lugares de honor. Los 2.500 obispos católicos participaron en sus sesiones en 1962 y 1965 discutieron sobre la unidad cristiana. Su decreto sobre el ecumenismo fue promulgado en 1964, que hablaba ya no de confesiones y creencias cismáticas, sino de hermanos separados, y deploró los pecados en contra de la unidad cometidos durante años tanto por católicos como por protestantes. Tras fallecer Juan XIII en 1966, su sucesor Pablo VI dio a conocer la intención de adornar los avances ecuménicos, describiendo la unidad como el objeto de interés permanente, estudio sistemático y comprensión constante. Esta política fue reforzada por varios gestos importantes. En
1964. El Papa y el Patriarca Ecuménico Ortodoxo Antégoras mantuvieron un cálido y histórico encuentro en Jerusalén. El primero se celebraba en más de 500 años entre los marxismos, máximos líderes espirituales de ambas iglesias. En 1966, el arzobispo Canterbury, la cabeza de la confesión anglicana, visitó al Papa Sexto Pontífice y visitó al patriarca ortodoxo de Turquía entre el Vaticano y el Consejo Mundial de las Iglesias. Fueron constantes las controversias oficiales entre católicos y protestantes, de modo significativo que el grupo de trabajo conjunto declaró que no existían dos movimientos ecuménicos, sino solo uno. Igualmente, en la cuarta asamblea del Consejo Mundial, un teólogo jesuita habló de los católicos romanos como compañeros de los demás cristianos en la búsqueda de la unidad, que es la voluntad de Cristo para su iglesia, y dejó abierta la posibilidad de que los católicos se adhirieran al Consejo Mundial. eh, perdón. De modo significativo que el grupo de trabajo en conjunto declaró que en 1967 existían dos movimientos ecuménicos, sino solo uno. Igualmente, en la cuarta asamblea del Consejo Mundial, un teólogo jesuita habló de los católicos romanos como compañeros de los demás cristianos en búsqueda de la unidad que es la voluntad de Cristo para su iglesia, y dejó abierta la posibilidad de que los católicos se adhirieran al Consejo Mundial. Esto no había ocurrido todo a mediados, todavía a mediados de la década, pero la Iglesia Católica Apostólica Romana tenía buenas relaciones por el trabajo en el Consejo Mundial, a cuyas sesiones envía observadores con regularidad. La consolidación de las iglesias protestantes se ha progresado con tal rapidez durante la década de los 1980 a 1990. El movimiento ecuménico se ha caracterizado por el incremento y consenso en cuestiones doctrinales. Una vez fueron objetos de fuertes disputas por el incremento de la cooperación de todos los niveles. Esto se debe en parte a las conversaciones bilaterales que tuvieron lugar entre varias iglesias cristianas, anglicana, ortodoxa, protestante, la católica apostólica romana durante 1970, en temas como la paz mundial, el desarrollo internacional y socorro ante las catástrofes. La Iglesia Católica Apostólica Romana y las iglesias del Consejo Mundial han sido unidos sus recursos. Los líderes económicos han declarado claro que no buscan la unidad cristiana que encubra diferencias teológicas esenciales. Existen todavía muchos obstáculos, como el de la ordenación sacerdotal femenina, la autoridad papal, la cuestión mariana o la contracepción. Los ecuménicos piensan, sin embargo, que pueden avanzar mucho si siguen haciendo hincapié en los numerosos puntos que las diversas confesiones coinciden. Aunque la Iglesia de Cristo sabemos que reconocer que el único camino se debe seguir es el de Jesucristo. Conclusión. Debemos agradecer al Señor por la bendita misericordia de perder su palabra a nuestro alcance y poder escudriñarla y ser limpiados y formados por ella, así como la libertad de alabar su nombre y ser equipados para la hora. Definitivamente se nos está confiando mucho, ya que el Señor sondea los corazones y se nos ha encontrado aptos para realizarla. De la misma manera debemos corresponder el amor y la confianza de nuestro Señor, ya que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Porque todo aquel quien se le da mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. Amén. Damos la gloria a Dios y los esperamos en nuestro siguiente tema. Que Dios le bendiga. Toda gloria es para Dios. Amén, amén y amén.